Esto es Cazadores de la Historia. Durante los últimos años hemos visto en los noticieros y en las redes sociales un aumento en las agresiones verbales y físicas hacia los inmigrantes que llegan a Estados Unidos y que son discriminados, usualmente llamándolos invasores. Pero para estas personas que los llaman así, les cuento un poco de historia. En primer lugar, mucho antes que los europeos y anglosajones llegaran a América, los nativos americanos eran los habitantes originales de estas tierras, entre ellos pueblos como los Navajo, Apaches, Cherokee, Cheyenne o los Comanches, quienes en el siglo XIX fueron desplazados de sus tierras. Unos perdieron más de la mitad de su territorio y otros perdieron gran parte de su población y sus tierras. En las siguientes décadas, mediante guerras, fueron arrinconados paulatinamente hasta las reservas actuales. Por otro lado, muchos de los actuales estados norteamericanos, como California, Nevada, Colorado, Nuevo México, Arizona, Texas, incluso Alaska, eran posesiones de la corona española que formaban parte del virreinato de la Nueva España, por lo que más de la mitad de lo que hoy es Estados Unidos antes fue parte del Imperio Español entre los siglos XVI y XIX, es decir, durante más de 300 años, hasta que estos territorios pasaron a formar parte del nuevo país llamado México durante la primera parte del siglo XIX, así que durante algún tiempo la mitad del territorio estadounidense fue parte del territorio mexicano. Durante la década de 1830, los Estados Unidos primero trataron de negociar la compra de Texas, California y de Nuevo México, pero el gobierno mexicano no aceptó las propuestas de compra y poco después, el encargado de los negocios de Estados Unidos en México, Anthony Butler, promovió abiertamente la sublevación de los tejanos contra la República Mexicana con la intención de que Texas se separara de México. Gran parte de la sublevación tejana y su anexión a Estados Unidos tenía un trasfondo más oscuro, ya que los colonos norteamericanos tenían esclavos en sus tierras y no se querían deshacer de ellos, ni mucho menos otorgarles su libertad, puesto que esto dañaría su economía, pues México era un país antiesclavista, por lo que el mantener la esclavitud fue uno de los motivos principales por los que los terratenientes tejanos se anexaron a Estados Unidos. En 1836 fue reconocida la independencia de Texas. En 1845 se anexó a Estados Unidos, por lo que los Estados Unidos de Norteamérica, en su carrera expansionista, vieron la oportunidad para despojar de territorio a México mediante una guerra de intervención entre 1846 y 1848. Ese despojo territorial fue en parte consecuencia de una realidad demográfica, ya que por cada mexicano que residía en territorio tejano, había unos 10 colonos de origen estadounidense aproximadamente. Paradójicamente, estos estadounidenses no habían ocupado por la fuerza el territorio de Texas, sino que se habían establecido en esas tierras con el permiso del gobierno de México, al que después terminaron desconociendo. Finalmente, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Según cifras oficiales, 1.5% de la población desciende de los nativos americanos y un 98.5% tiene su origen en personas que descienden de inmigrantes de otras partes del mundo. Los fundadores del país eran principalmente descendientes de los británicos, holandeses y suecos que se establecieron en la costa este a principios del siglo XVII y que casi de inmediato empezaron a comprar esclavos negros traídos a la fuerza desde África. Entre 1820 y 1920 llegaron a Estados Unidos casi 40 millones de inmigrantes, entre ellos chinos, irlandeses, alemanes, italianos, austrohúngaros, británicos y rusos, y desde los años 60 del siglo XX, la mayoría de los inmigrantes de Estados Unidos son latinoamericanos, por lo que en conclusión, con todos estos datos sobre la migración histórica hacia Estados Unidos, el discurso antiinmigración
y la discriminación contra la gente migrante en Estados Unidos no tiene ningún fundamento, resulta increíble que los descendientes llamen a otros invasores. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal Cazadores de la Historia.